familia. Hoy es 4 de julio del 2021 y para mí es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión que corresponde a esta semana, y con los textos que vamos a trabajar es Ezequiel 2 del 1 al 5, Salmo 123, 2 de Corintios 12, versículo 2 al 10 y nuevamente el Evangelio de Marcos 6 del 1 al 13. Y hoy está bien interesante el pasaje bíblico o el Evangelio, porque Jesús se encuentra en su barrio, en su colonia, en su casa, y nos dice que Jesús se fue allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en las sinagogas, pero bueno, muchos lo oyeron y preguntaban: ¿quién es este? ¿No es el hijo de José el carpintero y de María? Así de que muchos no creyeron en él. Fue complicado para Jesús, pero qué complicado es hablar muchas veces de la familia, mucho más si se habla de la propia. El día de hoy Jesús nos invita a que reflexionemos en la familia nuclear y extendida que tenemos. Hablar de la familia puede ser el hallazgo de la historia individual y colectiva. Podemos encontrar la incomodidad o también el orgullo de nuestra vida. Pensemos que hablar de la familia podemos encontrar elementos inherentes a una manera de mirar la realidad y nos encontremos ante la reconstrucción de una familia a través de lo vivido. Escuchar los microrelatos de cada integrante, que estos van dibujando las formas de vida que hacen armonía y se vuelven al mismo tiempo diapasón, tónica de nuestra familia. Como les decía, el Evangelio de hoy trata de la familia de Jesús, sí, del padre, de la madre, hermanos, hermanas de carne, de sangre, primos, vecinos, de naturaleza biológica y familiar pertenecientes a Nazaret. Ellos forman la gente de Jesús, su raíz judía, que era un grupo de pobres, sí, porque era una aldea pobre, pero con una larga historia de promesas y esperanzas de humanidad. También vemos otra manera de ser familia, hermanos en espíritu. Jesús descubre que es hijo, presencia de Dios, y que las demás personas, varones, mujeres, también lo son. Es Dios hecho carne y camino en la historia humana. Este es el tema que los amigos y seguidores de Jesús han expresado simbólicamente. Estamos hablando en un plano desde la espiritualidad, no físico, diciendo que él había sido concebido por el Espíritu de Dios. Es muy romántico. Encontramos una propuesta más de ser familia, y son los hermanos por misión y por encarnación humana. ¿A qué me refiero? Me refiero a hermanos y hermanas de Jesús por misión. Son aquellos que buscan y trazan con él un camino del reino, un proyecto juntos en el mundo. Luego vemos hermanos y hermanas por encarnación. Esos son los pobres y excluidos de la tierra, hambrientos, descartados, pues partiendo de ellos se construye el reino de Dios en la tierra y la opción preferencial por los pobres. Notemos algo en este pasaje bíblico. Lo más importante en Jesús no ha sido la familia de origen, esto es de dónde viene, sino la familia de elección y de misión. Los hermanos que Él ha encontrado y ha escogido, los que le acompañan en la tarea de su proyecto del reino de Dios, y los hermanos que han encontrado y que han querido caminar con Él en línea de fraternidad y sororal universal. Con esto no digo que no sea importante la familia nuclear, que quede claro, pero es importante para el Evangelio, para la humanidad misma, hablar de sus allegados mesiánicos. Estoy hablando de las personas que tienen vínculo tanto en línea humana, esto es nuclear, familiar, de sangre, pero también todos los pequeños y necesitados, como de una iglesia incluyente donde todas y todos podamos ser familia. En esta perspectiva, lo que importa es hacerse hermanos y hermanas, compartiendo el camino de Jesús y ayudando a sus hermanos más pequeños. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Pongo el ejemplo a los migrantes, o a los de color de piel diferente, o a los de posición social económicamente baja y de elección de género, o aquellos de preferencia sexual que son diferentes a las hegemónicas. Estos son los despreciados por muchos. En este contexto de Marcos, los nazarenos desprecian a Jesús porque creen conocer bien su origen
y consideran que es un poco importante, que no es trigo limpio, que no es de buena casta, que no es buen judío de la ley. En ningún sentido ellos niegan a Jesús o le rechazan por razón de su familia, porque piensen que ella no es de categoría, así como que para presentarse como Dios o maestro. De esta forma Jesús tuvo que abandonar su patria y a su familia nuclear, asumiendo su responsabilidad de alejarse con los suyos o de los suyos porque no le aceptaron, y él no quiso someterse al dictado de los prepotentes de la aldea. Por eso tuvo que marcharse. Por tal motivo se hace popular este refrán: uno no es profeta en su propia tierra. ¿Cómo puede ser un profeta despreciado en su propia tierra? ¡Qué barbaridad! Y pongan a este Jesús que vino como un profeta en esta tierra, por lo que este Jesús de Marcos supone que allí donde los genes definen al ser humano no se puede aceptar la profecía verdadera, no queda lugar para la vida y la dignidad de las personas. Jesús ha tenido un origen humilde. Los de Nazaret conocen bien a sus parientes. Entre otras cosas, le rechazan por eso. Es hijo de María, es hijo de José. Para ser Mesías de los pobres, Jesús debe superar, y digo abandonar, su antigua casa, integrada por sus parientes cercanos, aquellos que le desprecian, esta familia. Y Jesús tiene que abandonarla, esto es enfrentarla y por qué no hasta superarla, pues solo así podrá abrir otro tipo de familia. Desde aquí se entiende el doble sentido de casa, y hablo de casa como lo está proponiendo Marcos. Por un lado, Jesús rompe con la estructura de casa genealógica, pero en otro sentido, él aparece como fundador y centro de un nuevo tipo de casa. Al contemplar una familia como lo hizo Ezequiel y Pablo en las lecturas que nuestras familias o que hemos leído, y que nuestra familia está cimentada en Dios, dice así los textos, y en lo que hace reconocer nuestras debilidades, esto es como que estas debilidades son las oportunidades de desarrollo, de crecimiento. Por eso Pablo escribe y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando parezco insignificante o poco reconocido en una familia, entonces Dios se muestra poderoso en mí. La vida y el riesgo de Jesús de ser rechazado aún por los suyos para salvar, para dar salud y dar libertad a todos y a todas, es precisamente para vincularnos como familia, para que todos habitemos en esta casa, en casa común, con toda la creación entera. Santa Teresa de Jesús decía de sí misma: Teresa, ella es nada, Teresa, y ya 20 educados es un poco. Teresa y el Señor es todo. Así es de que nosotros con este Dios somos todo, somos familia de Dios. Dios, amor, nos bendiga.